Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de John Emil List. Un hombre que después de acabar con su familia desapareció sin dejar rastro, pensando que había logrado el crimen perfecto. Sin embargo, 18 años más tarde, sucedió algo que lo cambiaría todo. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de John Emil List. Para este caso nos trasladamos a los años 70 en Estados Unidos. Forzamos la puerta trasera y caminamos a través de algunas habitaciones hasta el salón de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Con esas palabras describió el jefe de policía encargado de la investigación del descubrimiento de los cuerpos de la familia List. Todos ellos asesinados por John List, quien desapareció de la escena y se encontraba en paradero desconocido. Pero empecemos por el principio. John Emil List nació en Bay City, Michigan, en septiembre de 1925. Educado en valores muy estrictos por sus padres, se inclinó en la religión luterana desde muy joven. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército estadounidense, alcanzando el rango de teniente por méritos y valor durante las operaciones. Una vez finalizó el conflicto, regresó a Michigan, donde estudió administración de empresas y contabilidad en la universidad. Allí comenzó a demostrar cierta falta de habilidades sociales. Se dice que era un hombre que se relacionaba poco con los demás, aunque eso no le impidió conocer a la que pronto sería su esposa, Helen. Helen y John comenzaron su relación en 1951, casándose solo unos meses después. Parece que estaban bastante enamorados. La actitud social tan particular de John le causó algunos problemas, sobre todo para conseguir un trabajo estable, aunque finalmente encontró un puesto en una pequeña empresa de contaduría en Westfield, Michigan. Así que el matrimonio se mudó a la localidad, donde tuvieron a sus 3 hijos, Patricia, John Frederick y Frederick Michael. Al poco tiempo les acompañó la madre de John, una anciana con bastantes problemas de salud. John List no tardó en ser conocido en la ciudad como un contable respetado y un ferviente devoto que asistía al sermón parroquial cada domingo sin falta. Su sueldo, aunque no era nada del otro mundo, junto con las ayudas económicas de su anciana madre, fueron lo suficiente como para poder comprar una casa bastante grande, con varias habitaciones e incluso un salón de baile. La familia List representaba el típico modelo de la familia estadounidense. Sin embargo, nunca sabes qué monstruos y sombras pueden haber detrás de una mente humana. A finales de los 70, Helen comenzó a sufrir episodios de demencia. Los médicos descubrieron que había estado enferma de sífilis durante bastantes años, probablemente producto de una relación sexual previa al matrimonio con John. Helen ya conocía el diagnóstico de antemano y había tratado de ocultárselo a su esposo. Como era de esperar de una persona retraída emocionalmente, John no reaccionó a la noticia muy amablemente. Cuando se enteró, tachó a Helen de desleal y su relación se enfrió como nunca antes había ocurrido. Con el paso del tiempo, Helen empezó a sufrir más ataques y visiones extrañas, molestando excesivamente a John. A la incómoda situación del hogar se sumaron los problemas financieros de la familia. Las pesadas facturas médicas y la hipoteca presionaban a la economía de los List. Además, la empresa para la que trabajaba John decidió disminuir su plantilla, despidiéndolo en 1971. El mundo se desmoronó para John, fomentando su trastorno. Por vergüenza, John List ocultó su despido y siguió saliendo de casa todas las mañanas a primera hora, como si continuara trabajando. Pasaba el día en la estación de tren leyendo el periódico. Tenía demasiado tiempo para pensar. John List comenzó a convencerse de que acabar con la vida de su familia era la única opción para evitar su sufrimiento y miseria. Pensaba que su mujer y sus hijos irían al cielo rápidamente, dejando para él solo la carga y agonía de la pobreza. Por otro lado, el crimen solucionaría los problemas que le ocasionaba su hija mayor, Patricia. La joven de 16 años quería ser actriz, una profesión poco apropiada para John. Además, comenzaba a salir de noche y fumaba marihuana. Se había convertido en una pecadora
a ojos de su padre. Para agravar la situación, en septiembre, la policía acompañó a Patricia a casa después de amonestarla por andar y fumar por la calle pasada la medianoche. John intentó reprender a su hija, pero su esposa se interpuso. La rebeldía de su hija y la tolerancia de su mujer significaron para él una actitud abominable que las conduciría al infierno. Tenía que actuar y conducirlas de nuevo al camino de Dios. Su paranoia era tal que algunas noches hablaba de funerales con los miembros de la familia y de qué les gustaría que sucediese con sus cuerpos después de su muerte. En octubre, un mes más tarde del incidente de Patricia con la policía, John adquirió una pistola de 9 milímetros, idéntica a la que había usado durante la guerra. Además, compró otra arma de fuego y munición. John alegó en el registro de venta que las utilizaría para protección de su hogar. John Emil List se había derrumbado. Toda su vida había creído firmemente que su objetivo era mantener a su familia y ahora pensaba que había fracasado por completo. Creía que su familia no merecía lo que le estaba ocurriendo y tras meditarlo concienzudamente, decidió ofrecerles lo que para él era misericordia. El 9 de noviembre de 1971 ocurrió lo peor. John List lo había planificado todo meticulosamente. Pensaba eliminar uno a uno a todos los miembros de su familia para poder controlar la situación. Después de asegurarse de que sus hijos habían ido a la escuela, John sacó las armas de su coche. Eran las 9 de la mañana. Fue a la cocina donde su mujer estaba tomando un café, como era costumbre. Se acercó lentamente por su espalda, le apuntó a la cabeza y disparó. Helen murió en el instante, sin ni siquiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La bala se estrelló contra la pared y se formó un abundante charco de sangre que le manchó los zapatos. Después subió las escaleras y se dirigió a la habitación de su madre. Alma, de 85 años, se encontraba desayunando en ese momento. Cuando John abrió la puerta, su madre se giró y preguntó: ¿Qué ha sido ese ruido? No hubo respuesta, salvo por el sonido mortal de su arma debido a un nuevo disparo. El tiro de John acabó con la vida de su madre antes de que su cuerpo tocara el suelo. John era un hombre disciplinado y compulsivo, por lo que procuró limpiar las manchas de sangre de la habitación. Luego bajó las escaleras e hizo lo propio en la cocina, quizás para que sus hijos no se dieran cuenta de lo que había pasado cuando regresaran del colegio. Recogió del sótano los sacos de dormir que la familia había usado para acampar, colocó encima de uno el cuerpo de Helen y lo arrastró al salón de baile. Eran las 10 de la mañana y aún tenía mucho tiempo hasta que regresaran sus hijos, así que se puso manos a la obra con otras tareas. Primero fue al estudio, donde recopiló todas las fotos que pudo encontrar de la familia Whitkey, quien había construido la maravillosa casa en la que vivía. Incluso redactó una carta al último descendiente del propietario original de la mansión. Después aprovechó para escribir otras notas a algunos familiares. Acto seguido, puso en marcha su maniobra de distracción y plan de huida. Llamó a Barbara Bader, quien había acompañado a los niños al colegio. Le dijo que la familia iría a Carolina del Norte al día siguiente, porque la madre de Helen estaba muy enferma y requería cuidados. Además, le prometió avisarla cuando estuvieran de regreso. Asimismo, llamó a su aseguradora del hogar, notificando que la familia estaría fuera de casa durante un tiempo. Utilizó la misma excusa. Canceló su suscripción de entrega del periódico local, avisó al lechero e informó a correos de su supuesto viaje. Por último, cobró los bonos de ahorro de su madre en el banco. Era la hora del almuerzo y aún no había desayunado, por lo que John se preparó un tentempié en la misma mesa en la que momentos antes había asesinado a su mujer. No quedaba mucho tiempo para que llegara su hijo menor, Frederick, que salía algo más pronto que sus hermanos del colegio. Pero de repente sonó el teléfono de casa. Llamaban de la escuela debido a que su hija Patricia se encontraba enferma. John List se ofreció a recogerla, esperando llegar a casa con Patricia antes de que lo hiciese su hijo. Cuando estuvieron de regreso en casa, John acabó con la vida de Patricia de un disparo en la mandíbula. Se asomó a la ventana y vio a su hijo Frederick doblar la esquina. Lo asesinó casi al instante en el que atravesó la puerta de la casa. Después de conducir sus cuerpos al salón de baile, como había hecho con el de su esposa, John List se dirigió con normalidad al colegio. Su otro hijo de 15 años, John Jr., jugaba un partido esa tarde. Después de ver el encuentro y de animarlo como era de costumbre, lo llevó a casa. Al llegar, el joven no se percató de lo que había ocurrido. Comieron juntos y cuando acabaron, le disparó por la espalda. Sin embargo, a diferencia del resto de los asesinatos, el tiro no acabó al instante con la vida del pobre John Jr., quien empezó a retorcerse en el suelo
John List le asestó un total de 10 disparos hasta que dejó de moverse por completo. Después de colocar su cuerpo junto a los otros, John volvió a realizar una limpieza en profundidad. Finalmente volvió a su estudio y redactó una confesión dirigida al pastor de su iglesia. Durante 5 páginas explicó sus problemas financieros y su deseo de aliviar esa carga a su familia. Describió su devoción religiosa y su convencimiento de que había hecho lo correcto para salvar sus almas. Escribió: «Al menos estoy seguro de que todos han ido al cielo ahora. Si las cosas hubieran seguido, quién sabe si ese sería el caso». Más tarde llamó a la señora Sheridan, la profesora del taller de teatro en el que participaba su hija Patricia, para advertir de la ausencia de la niña durante algún tiempo. La mujer tomó nota, pero le sugirió que avisara directamente al director del taller, el señor Iliano. Habiendo cumplido su misión, John List alimentó a los peces que tenían sus hijos como mascotas en el acuario del comedor. Cenó tranquilamente, subió las escaleras y durmió hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, antes de abandonar su hogar de Westfield, John List bajó el termostato, probablemente para favorecer la conservación de los cuerpos. Luego activó una grabadora que reproducía la misma música clásica de forma continua, en bucle. Encendió todas las luces de la casa para que cada noche estuviera iluminada. Salió por la puerta y desapareció. Durante semanas, nadie se extrañó de la ausencia de los List. Nadie, salvo el señor Iliano, el director de teatro de Patricia, con quien había tenido mucha confianza. Recordaba que en alguna ocasión Patricia le había contado el miedo que tenía a su padre, y cuando había coincidido con él en alguna obra, le había parecido un tipo extraño. El pobre profesor de teatro no podía evitar tener la sensación de que algo terrible había ocurrido, así que convenció a la señora Sheridan y juntos se acercaron a la casa de los List a comprobar si todo iba bien. Era el 7 de diciembre, casi un mes después de los asesinatos. Cuando llegaron esa noche, los profesores de teatro se aproximaron en silencio a la vivienda, comprobando que las luces estaban encendidas en su mayor parte y una música sonaba de fondo. Sus movimientos extraños alrededor de la casa llamaron la atención de los vecinos de los List, quienes llamaron a la policía pensando que eran ladrones. Una patrulla se aproximó rápidamente a la zona, interceptando al señor Iliano y a la señora Sheridan. Sin embargo, cuando estos explicaron a los 2 agentes la situación y al notar que efectivamente estaba ocurriendo algo fuera de lo normal, decidieron entrar por la fuerza. Los 2 oficiales abrieron una de las ventanas de la casa cuando recibieron un potente olor procedente del interior. Los agentes accedieron al interior de la vivienda caminando por los estrechos pasillos de la mansión, buscando el lugar del que salía la música. Al poco tiempo pasaron por la cocina, donde encontraron un montón de ropa sucia que se acumulaba en el suelo. Uno de los policías se percató de lo que parecían manchas de sangre secas sobre las prendas de ropa. No sabían que en realidad era la ropa de Helen y de sus hijos. Llegaron al salón de baile y allí hallaron los cuerpos de la familia List alineados perfectamente. Cada uno de los cuerpos tenía un orificio de bala en la cabeza, a excepción del de John Jr., que tenía diferentes disparos. Todos tenían un pequeño trozo de tela cubriéndoles la cara. Los agentes subieron al piso de arriba, desde donde procedía la música. Allí encontraron el cadáver de Alma, cubierta por una sábana. Probablemente pesaba demasiado como para que el asesino la hubiera arrastrado por las escaleras. Junto a la grabadora de música encontraron la carta de confesión. Estaba bien colocada sobre la cama para ser vista. Se titulaba «Para el buscador». A partir de ese momento, John List se convirtió en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Inicialmente, la policía se mostró bastante confiada de encontrarlo con facilidad. Localizaron su coche en el aeropuerto de John Kennedy, pero tras comprobar los registros de vuelo, su nombre no estaba asociado a ningún billete. Durante más de una década, los agentes siguieron todas las pistas posibles, pero ninguna les llevó ante John. Se reportaron decenas de avistamientos que fueron erráticos. La policía no tenía ni la más remota idea de dónde había ido John, y tampoco tenía amigos ni nadie de confianza que pudieran aportar algo más de información. Unos meses después de que los crímenes de John List salieran a la luz, un incendio sorprendentemente fortuito arrasó por completo la antigua residencia de los List. John List se había desvanecido. Era posible que hubiera logrado cometer el crimen perfecto. Sin embargo, la policía no se rindió y el caso se mantuvo abierto durante 18 años. En el año 1989, los casos criminales llamaban la atención del público casi de igual forma que hoy en día.
La Fox lanzó un programa dedicado a la búsqueda de criminales y a la resolución de casos sin resolver, America's Most Wanted. Era todo un éxito e incluso ayudó a capturar a algunos asesinos gracias a que los espectadores los reconocían. Así que la policía, frustrada por la desaparición de John List, decidió contactar directamente con el programa. Obviamente tuvieron que pedir permiso para hacer públicos los datos del caso de John List, pero las autoridades dieron luz verde y la propuesta fue aceptada. Era el caso sin resolver más antiguo que se presentaba en antena. Los investigadores pusieron toda la carne en el asador y contrataron al artista forense Frank Bender para que realizara un busto de John List. A partir de las imágenes familiares que habían sobrevivido al incendio, Bender diseñó la escultura imaginando cómo podría haber envejecido. Un conjunto de psicólogos participó en la obra, teorizando la conducta de John List y concluyendo que debía de seguir usando el mismo estilo de gafas. El 21 de mayo de 1989, el programa fue emitido por la noche. Se habló directamente del caso, se mostró en pantalla el busto e incluso participaron en el plató los detectives encargados de la investigación, que solicitaron la colaboración ciudadana. La audiencia de esa noche alcanzó los 22 millones de espectadores. Durante el programa se recibieron un total de 250 llamadas telefónicas de diferentes personas que informaron haber visto a John List. De entre todas, una de ellas estaba en lo cierto. Una mujer que vivía en Richmond, Virginia, afirmaba que su vecino de al lado se parecía sorprendentemente al retrato del busto mostrado en el programa. Se trataba de Robert Clark, un contable como John List. La policía contactó discretamente con la esposa de Clark, quien afirmó haberle conocido en una reunión social de la iglesia. Las similitudes eran obvias, por lo que la policía decidió actuar. Robert Clark fue detenido el 1 de junio de 1989 en su trabajo mientras sacaba unas fotocopias. Habían pasado solo 12 días desde la emisión del programa de televisión. Clark negó todos los cargos desde el primer momento de su detención hasta que las pruebas que le relacionaban con el crimen fueron irrefutables. Sus huellas dactilares coincidían con las recogidas en la casa de los List, por lo que ante la evidencia se derrumbó y confesó. Robert Clark era la nueva identidad de John List. Al parecer, tras los asesinatos, John huyó en primera instancia a Denver, donde cambió su nombre. Adoptó Robert Clark porque era el nombre de un antiguo compañero de universidad, usurpando su historia y esquivando sospechas sobre su pasado. Allí malvivió como pudo, durmiendo en un tráiler y aceptando trabajos esporádicos. Corrigió sus hábitos de vestimenta, cambió el traje y la corbata por ropa más informal e intentó no llamar la atención. Después se mudó a Virginia, donde comenzó a trabajar como contable y se casó de nuevo. Puede que pretendiera formar una nueva familia. John List fue conducido a prisión, donde esperó a su juicio. Estaba acusado de 5 asesinatos en primer grado. Sus abogados trataron de justificar sus actos como producto de un trastorno de estrés postraumático, debido a su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Fiscalía aportó los informes de psicología forense en los que se le diagnosticaba una crisis de la mediana edad, lo que no era excusa para acabar con la vida de 5 personas. El 1 de mayo de 1990 se dictó la sentencia, siendo condenado a 5 cadenas perpetuas. Murió en la prisión de Trenton, Nueva Jersey, por una neumonía el 21 de mayo del 2008, a los 82 años. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Michigan, junto con el de su madre, a quien había asesinado años antes. John List nunca se arrepintió de sus actos. Siempre estuvo convencido de que al provocar la muerte de su familia, salvó sus almas, enviándolas al cielo. De hecho, en el 2002 fue preguntado en una entrevista por qué no se había quitado él mismo la vida, y aseguró que hubiera sido capaz de hacerlo si el quitarse la vida no hubiera sido un pecado. Prefería esperar a morir de una muerte natural, para así poder reunirse con ellos en la otra vida. Y bueno, hasta aquí el caso. Resulta increíble cómo John List pudo esquivar a la justicia durante tantos años y cómo un programa de televisión y la fabulosa ejecución del busto realizado por Bender terminaron por desenmascararle. Un busto que, por cierto, hasta hace poco se encontraba expuesto en el Museo del Crimen de Estados Unidos. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, a Alejandro Rebón Portillo, a Catisia, Yolani Olano y Johanna Stimrock.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! Please don't slam the door.